Bienvenidos ¿Verdad? acá. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Aquí así. Aquí no mis ojos aquí. Un poquito más. Aleluya. Qué bendición verlos aquí en esta mañana, alabando al Señor, engrandeciendo el nombre del Señor. Qué privilegio, iglesia, de poder estar en la casa de Dios. Amén. Porque muchos no tienen ese privilegio, pero nosotros tenemos. Gloria a Dios. Y verlos aquí en esta mañana también es una gran bendición. Y en esta mañana quiero dar hoy es último, los niños, stand up and go. Fuera. No, mentira. Los niños pueden ir con la hermana Nayibi, los que tienen clase con ella, no sé quién son, ¿verdad? Todos los niños. Vaya. Sin miedo de ser feliz, vamos. Ahora sí que vacía la iglesia, ¿verdad? Se sentía la iglesia tan llena, ¿eh? Pero es los niños que... Esa es la generación. Estamos con un problema bueno, ¿verdad? Superlotación de niños. Y tenemos que organizar y ver cómo nos vamos a extender aquí las clases para los niños, porque sí está una clase muy llena, otra media llena y la otra un poco vacía, ¿verdad? Pero vamos a trabajar en eso. Ahí después que terminemos si ustedes a veces preguntan, ¿qué pasó? El edificio está todo lleno de mato, ¿no? Sí, es verdad, pues ya mandamos cortar todo, pero está difícil de llegar el cortador ahí. Pero estamos con la arquitecta, porque fuimos a lanzar, pero el condado dijo, no, tiene que dibujar todo que van a hacer. ¿Ya? Entonces, pues en eso va mucha plata, pero también una cosa bien organizada. Entonces, la arquitecta ya está en el proceso, está haciendo todo, la planta y todo de lo que va a ser ese edificio. Va a estar muy bonito, de verdad, va a ser un edificio muy bonito y va a ser de mucha bendición, principalmente para nuestra juventud, ¿verdad? Porque está enfocado para ellos. Entonces, yo estoy con mucha expectativa. Y nuestro próximo desafío es crear el espacio más convencional para los niños, ¿verdad? Entonces, vamos a tener de los jóvenes, pero después vamos a tener un espacio más bueno, ¿eh? Mejor de bueno para los niños. Ellos merecen, amén. Nuestros niños merecen. Y tenemos que cuidar de ellos, porque nosotros nos vamos y ellos se quedan, amén. Entonces hay que cuidar de ellos. Pero quiero rápidamente, realmente yo decía, quiero concluir lo que he hablado en estos días, porque sentía en mi espíritu que tenía que concluir eso. Y yo comencé hablando sobre la historia de Abraham, ¿verdad? Y yo dije, no, pero ahí hay un cierre ahí y yo lo quiero cerrar hoy, esa vida, la vida de Abraham, porque creo que es algo que nos hizo mucho sentido en lo que estábamos hablando de nuestras celebraciones, pero también creo que nos hace un sentido para ese comienzo de una nueva temporada. Como les dije, ya no voy a estar hablando del pasado, quiero estar hablando de lo que está por venir. Entonces, para ese nuevo tiempo, yo creo que a la palabra venía de encuentro a esto, lo que vamos a comenzar también a vivir. Y voy a leer con ustedes, tal vez acompañen la pantalla, pero si usted está apuntando, del texto base para nosotros está en Génesis 18, 14 y el 21, 1. Y dice, 18, 14 dice así, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y el capítulo 21, el verso 1 dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido.
Entonces, en la historia de Abraham, vemos una historia de una promesa que aparentemente era imposible que se cumpliera. En una progresión, podemos decir así, de la vida de Abraham, desde Génesis 17, fue donde paramos nosotros en la última predicación. Básicamente, el pastor predicó domingo pasado sobre la fe de Abraham. Y nos dio una palabra y hizo una siembra en nosotros sobre la fe, ¿cierto? De la semilla de mostaza. Entonces, pero yo quiero dar esa conclusión en lo que esa palabra, esa promesa se cumple, ¿verdad? Entonces, el tema para nosotros es el cumplimiento de la promesa. Lo que el Señor promete, Él sí va a cumplir. Su palabra no vuelve atrás. No dejará de cumplirse. Entonces, de Génesis 17 hasta el 24, vemos un hombre que recibió un llamado de Dios. Vemos un hombre que está teniendo una relación con Dios. Él está creciendo en su relación con Dios. Está desarrollando una amistad profunda con Dios. Que eso es muy importante para nosotros entendernos. Que el proceso de nuestra vida cuesta años. El proceso de desarrollo e intimidad con Dios va a costar años de nuestra vida. No es venir a la iglesia un domingo, 2 domingos, 3. No, yo estoy yendo un mes. Que eso me hizo amigo de Dios. No te cree, hermanos. Usted está sirviendo a Dios, es un siervo. Pero la amistad, esa amistad le va a costar. Para que usted escuche su voz, para que entienda su voz, comprenda lo que realmente, sabe, como aquela manera que a veces cuando usted ve su mamá, né, cuando te miraba con los ojos, usted ya sabía que era, né? Y usted no necesitaba, una palabra no necesitaba, né? Que ya venía palo en la casa, ¿verdad? Usted ya iba llorando. Entonces, usted conoce la mirada, sabe quién es, sabe cómo es, sabe lo que quiere decir. Y así es la amistad con Dios. Cuando Dios te habla algo, usted está seguro que Dios te habló algo, te está guiando para algo. No te preocupas más, porque sabe que Dios tiene control. El que es amigo de Dios, él ya no se preocupa con los problemas, con las situaciones, porque él sabe que todo eso va a cooperar para bien, que Dios está trabajando a su favor. Dios no va a trabajar nunca en contra de ti. Él está trabajando siempre a su favor, nunca en contra de ti. Entonces, esa era la relación básicamente de lo que estamos viendo de Abraham hasta el 17, pero vemos que hasta terminar esa carrera, vemos que esa amistad se tornó sólida. Era una amistad de que una persona que conoció a Dios se permanece fiel, aún en su humanidad, permanece fiel. Y porque vamos a ver que Abraham, y ya hemos visto que Abraham falló a Dios, mintió. Pero aún en su humanidad, él logró una amistad con Dios. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Dios llama a Abraham en Génesis 12. En el 15, él hace un pacto con él. Pero en el 17, ¿qué hace él? Le cambia el nombre. Aquí comienza una nueva historia para él. Entonces, en Génesis 18, ya vamos a encontrar algo diferente. Ya no es Abraham buscando a Dios, pero es Dios buscando a Abraham. Ay, qué poderoso eso. Y vamos a entender un poco más de eso, porque entonces esa es el tipo de relación que ya está madurando. Ya no es que tanto que yo busco, pero el propio Dios buscando a mí, porque confía en mí, cree en mí. Y esa relación es tan buena que ya hay una afinidad que cuando se lo ve, ya reconoce quién es. Ya no, ¿quién será que son? ¿Será que es Dios mismo? ¿Será que es Dios que me habló? Ay, no sé, sentí algo, pero creo que soy yo. Então, ya no existe eso, ya existe aquella relación con Dios a nivel de que Dios me habló a mí. Yo siento que Dios habló tal cosa hacia mí. Ya es una relación íntima con Dios. La intimidad con Dios no elimina las promesas. La intimidad con Dios no elimina las promesas de fe. Génesis 18 de 1 a 10. Y ahí voy hasta el 24 hoy, ¿ok? Vamos a ver si logramos terminar eso.
Dios visita a Abraham. En ese capítulo vamos a ver cómo Dios visita a Abraham. Y cuando Abraham ve a esos varones que llegan, Abraham prepara, los invita a comer, los invita a quedar en su casa, le hace aquella relación de amistad con él. Era común en la cultura que cuando había viajeros o, ¿verdad?, personas que estaban viajando, tal vez sea esa palabra, se le invitara a lavar los pies, a comer, a dar un descanso para aquellos que estaban viajando. Era de costumbre, pero aquí se le ve claramente la veneración o adoración o la manera como Abraham expresa al recibir a esos varones. Esos varones llegan a la casa de Abraham, pero eles llegan con un mensaje divino para Abraham. Y eso es notable que la visita ocurre después de la circuncisión y después del cambio del nombre. Eso es importante porque hemos visto que Dios pide a Abraham, dentro del pacto, era la circuncisión de todos los hombres. ¿Y qué pasa? Era un pacto de Dios con ellos. Era fuerte, era doloroso, ¿verdad? Era algo que Dios estaba pidiendo a su pueblo, porque Dios estaba construyendo un linaje, Dios está construyendo un pueblo, Dios está formando gente para, todavía, ¿no?, cuando llega en el desierto, Dios sigue preparando un pueblo y adestrando este pueblo para ser llamado pueblo de Dios. O sea, es todo una escuela, un crecimiento. Entonces Abraham obedece a Dios, hace la circuncisión, pero el resultado de la obediencia es la presencia de Dios. Es enviar a sus ungidos, ¿verdad? Esa es una teofanía, ¿verdad? Es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, la presencia con una palabra. Entonces viene y le da una promesa que ahora ya la relación es tan íntima, ya comienza a acercarse tanto, que ahora no solo le da una promesa, ahora le da el tiempo de la promesa. Ahora ya le dice cuánto tiempo. Dios le dice que va a tener en un año, ¿verdad? La palabra es que en un año van a tener un hijo. O sea, era casi imposible. Abraham ya estaba de casi 100 años. Sara de 90, casi. Imagínate que en un año, y cuando ela da a luz, ela tiene 90 años y él tiene 100 años. Qué impresionante. Claro que en la mente de ellos no había ninguna expectativa. O sea, ya pasaron exactamente ¿cuánto? De cuando ele prometeu a que nasceu Isaac. ¿Cuántos años? 25 años. 25 años tiene algún sentido para ustedes, ¿verdad? Amén. Y ahí nace la promesa. Entonces, 25 años. Esperó la bendición, esperó la promesa llegar. Pero el Señor está diciendo, ahora solo le falta un año para que eso suceda. Diga, solo falta un año. Solo falta un año. Vamos a firmar 2027, será un año extraordinario. No, hermano, ustedes no sé si ustedes agarraron, pero esa palabra tiene sentido para ti y para mí. Esa intimidad con Dios, esos 25 años, nos hace a profundizar en una amistad y en una relación con Dios, donde Dios dice, ya es tiempo, ahora es el tiempo. Has esperado, has pasado por la prueba, has pasado por el... pero llegó el tiempo de la bendición. Es el tiempo, diga, es el tiempo. Ser fiel a Dios vale la pena. Pero ¿sabe qué? En medio de eso, Sara representa mucho a nosotros. Porque Sara representa nuestra lucha contra la incredulidad. Porque Sara, a pesar de la promesa, a pesar de los años, Sara no logró tener la misma relación que tenía Abraham. Porque cuando los hombres vinieron y dieron la palabra, Abraham entendió y se cayó y esperó. Porque la fe de Abraham estaba a un nivel tan alto y vamos a ver una fe más alta todavía.
porque él estaba creyendo a Dios. Él no sabía cómo iba a ser, y ese es el punto. No importa cómo Dios lo va a hacer, importa que Él lo va a hacer. Pero Sara no logró tener esa misma relación, no logró tener esa misma intimidad. Y ese es el problema, que a veces están dos juntos, pero no están de común acuerdo. ¿Sabe? Sara estaba con Abraham, pero no estaba de común acuerdo con él en la promesa que Dios había dado. Y dice que Sara escuchaba por detrás ahí de la tienda. Ela escuchaba, porque ela estava dentro da tienda, né? E ela escuchava, e quando ela escuchou, disse que se rió. Dice, el versículo del capítulo 18, del 11 al 13, dice: Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado de edad de tener hijos. Así que se rió en silencio, se rió, ¿no? Dentro de sí misma, y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo? Esa es una versión, ¿verdad, hermano? Como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? O sea, Sara, el Señor dijo, pregunta: ¿por qué te estás riendo? Y vuelve a repetir: ¿pero usted cree que puedo? No tenía la misma relación que tenía Abraham con él. Y esa incredulidad es lo que pasa muchas veces en medio de nosotros. Nosotros estamos escuchando que Dios va a hacer. Estamos escuchando que Dios es poderoso para romper fortalezas. Que Dios es poderoso para liberarte, para darte un futuro de gloria. Estamos escuchando que su familia va a servir al Señor. Estamos escuchando que vamos a ser bendecidos en esa tierra. Pero a veces estamos como Sara, no creemos a la palabra. Y por no creer la palabra, pues el Señor, pues, es como tú estás dudando de la palabra del propio, del Altísimo. El Señor le estaba confrontando a ella misma. ¿Te estás dudando de lo que yo he dicho? ¿Te estás dudando de la promesa que yo te di? ¿Cuántos aquí Dios te dio promesa y están riendo en la cara de Dios? ¿Se están riendo de lo que Dios prometió? ¿Están creyendo que está demorando mucho? Tal vez como ella pensando: eso tal vez en otro tiempo, así cuando yo vine a Cristo, que estaba bien animado, eso era para aquel tiempo. Ahora ya no tengo más tiempo para eso, ahora ya no es tiempo para eso, ahora estoy en otros quehaceres. Está como Marta, ¿verdad? Está en otros quehaceres. La Biblia dice en otros quehaceres. Quizás usted está en otros quehaceres, pero la palabra nos dice, es una promesa, se cumplirá. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo? Estamos en la iglesia, seguimos orando, seguimos sirviendo, pero por dentro no creemos. Estamos dudando de la palabra. Sara es un modelo de que nosotros necesitamos creer a la palabra. Pero yo te voy a decir una cosa que es sumamente importante. La duda y la incredulidad de Sara no anuló la promesa. La promesa siguió igual, porque si Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aunque Ele tenha que te sacar del, ¿eh? Puede ser que te va a costar más. Porque qué bueno es si nosotros nos paramos en la brecha y nos quedamos ahí esperando, así como Abraham, sin problema. Todo está bien, servimos a Dios, aquí seguimos creciendo. Pero hay personas que, ¿cuál es el problema? Sale del propósito. Ahí Dios lo tiene que traer de vuelta, lo tiene que restaurar, lo tiene que limpiar, lo tiene que llenar, tiene que hacer eso. Y de nuevo, direccionarlo. Ahí es otro proceso. No va a ser el mismo proceso. No va a ser el mismo proceso, es la misma cosa que usted tiene un problema en su carro y usted comienza a escuchar, después yo paso allá, después yo paso allá en el dealer, en el taller, después yo llevo al taller, después paro el carro. Y va a ser mucho más trabajo volver el proceso de
de organizar esse carro novamente para que vuelva a caminar, do que se hubiera hecho quando apenas começou algo. Se hubiera sanado, limpiado, restaurado esse carro no comencito, ele não hubiera parado de todo. Pero hay gente que é tal igual a isso. Está desanimando, está parando, está quase sei que. Pero em vez de buscar força onde tem que buscar força, prefere parar de todo. Pero depois le sale caro, le cuesta, doble, triple. Às vezes hasta não tem que não botar não, né? Deus sempre nos restaura, amém? Deus confronta a incredulidade de Sara. E o Senhor le responde a ela: ¿Hay algo difícil para Deus? Deus não responde com uma explicação porque Ele não tem que explicar nada. Você já parou nessas orações? ¿Por quê, Senhor? E você não escuta nada. Deus não te tem que explicar nada. Ele é Deus e ponto. ¿Por quê, Senhor? Eu sou, eu te sirvo, eu te amo, eu não sei o que. Tanta coisa que decimos, tanta bobada, né? E Deus lá. Lá. Porque vai ser assim. Você quer de sua maneira, pero Deus vai ser da maneira. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é sobre todo. Em Brasil há uma canção tão linda que dizia: Tu és soberano sobre a terra, sobre el cielo tú es, Señor. Tú es tremendo, tú eres, ¿sabe? Todo lo que existe y acontece, tú lo sabes muy bien. Tú eres tremendo, alguna cosa así, ¿verdad? Y a pesar de la gloria que tiene, tú te importas conmigo también. Mira, y ese es el punto. Dios está tan interesado en su victoria, en su prosperidad. Pero ele tinha plano para sua vida. Antes que nasciera, já tinha plano para sua vida. Lo único que Deus quer é que tu se alinhe ao plano de Ele. Não su plan. Su plan terrenal não sirve. El plan de Deus. El plan de Deus é perfeito para ti. E Deus simplesmente le responde com uma pergunta. Responda tú mesmo. Aí vai, responda tu mesmo. Se você tem uma pergunta para Deus, responda você mesmo, você pode responder. E Deus le hace essa pergunta, não respondendo com uma explicação, não querendo explicar-lhe, não, sabe, Sara, eu sei que tu está vieja, mas eu te posso tocar, você vai ser uma mujercita nuevecita, vai ter uma bebecita, lindo, não se preocupe. Ele não tem por que fazer isso, porque o problema não era a fé de Abraão ou a vejez de Abraão, a esterilidade de Sara, nem o tempo. O problema era como a perspectiva como ela mirava as coisas. É como queremos ver as coisas. A perspectiva humana era que sim, não se podia, pero na perspectiva de Deus, la celestial, sí se puede. Todo se puede en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el único que puede hacer todas las cosas. Él puede restaurar, Él puede levantar, Él puede hacer lo difícil tornarse posible. Por eso es tan importante que cuando nosotros salimos de esa condición de que está difícil, Dios, ok, entonces ponga en la mano de Dios y deja que Él haga por ti, no yo. Não trate de ajudar a Deus, porque todas as vezes que ajudamos a Deus, destruímos muito, sabe, você nos vai mal. Pero se você trata de permitir que Deus guie sua vida, le sirva a Ele, obedeça a Ele, você vai ver. Deus vê detrás de nossas excusas. Quantas excusas hemos colocado delante de Deus nesse tempo? Quantas coisas, nessa semana, hoje para chegar à igreja, quantas excusas ha colocado em sua mente para chegar aqui hoje? Quantas coisas o inimigo, essas huestes de maldade, porque esses são os que perturbam sua mente e te dizem, não vaya, ai, hoje é domingo, mira o tempo como está, que rico para quedar na casa. Não, quédate aqui, amanhã trabalha, sim, amanhã trabalha. Ai, para quê? Ai, muito tempo, e tanto tempo parado aí, verdade? Não, você já queda parado todo o dia, né? Pero 2 horas na frente do Senhor é muito quedar parado. Não, Senhor, ai. Quantas huestes de maldade te perturbou nesta manhã? E quase que não viniste. Os outros não vieram, pero você sim vino, ¿ve?
Usted logró, usted venció. Llegó tarde, pero llegó, ¿verdad? Es así bien hispano, ¿no? Tarde, pero seguro, ¿verdad? Aleluya. Y en eso sí me estoy convencida todo domingo, Señor, tarde, pero seguro, tarde, pero seguro. Ya tengo que cambiar mis oraciones, tarde, pero seguro, tarde. Pero eso son las excusas a veces que traemos. Tantas excusas. Y que el Señor, a veces pues, porque la palabra de Sara fue, es que tuve miedo. Miedo, hermanos. Es que tuve miedo de tener bebé. Si toda la vida estaba, cuando me dijiste que ahora va a ser 1 año, ahora tuve miedo. Pero si era la expectativa, toda su vida pasó anhelando tener un hijo, hizo hasta bobadas porque quería un hijo. Pero ahorita que Dios le da el tiempo y ahora va a ser, ese es el tiempo, va a llegar el momento, ay, es que no sé, ay, no estoy seguro. Esa incredulidad tenta esconder la verdad, lo que somos nosotros. Pero en esta mañana, usted puede decir a sí mismo, yo voy a romper esos miedos, yo voy a romper esas excusas, yo voy a romper todo eso que me impide de avanzar. Yo quiero que usted entienda que la promesa se cumple en nuestras vidas. Esa es la palabra de esta mañana. La promesa se va a cumplir. Ya se está en el proceso del cumplimiento. Entonces yo tengo que creer a Dios y no poner más excusas de que sí, que se no. Esa intimidad con Dios. Y eso es lo más hermoso que yo pude ver. Como esa intimidad con Dios. Todo eso que usted va creciendo con Dios. Sara es un caso aparte. Muchas Saras están aquí, pero yo creo que tenemos más Abraham que Saras aquí. Amén. Tenemos más los que creen de los que no creen, ¿verdad? Amén. ¿Dónde están los Abraham aquí? Son pocos, no están muchos, no. Amén. Aplauda al Señor, amén. Porque Abraham tenía ya una fe, ya tenía una relación con Dios. Y en el mismo capítulo 18, en el versículo del 16 al 33, usted va a ver que Abraham comienza a ser un intercesor. Mira cómo va creciendo el nivel de intimidad, ¿verdad? Va creciendo y va parando a otro nivel. Ahora ya no era solo sobre mí, no era solo sobre CCI, ahora es sobre Greenville, ahora es sobre otras ciudades, ahora está sobre los alrededores. Yo no me preocupo solo por CCI ahora, mi corazón ahora se tiene que expandir, mi visión se tiene que extender más allá. Así como Abraham, esa intimidad lo llevó a ver más allá. Él se tornó ahora un intercesor, él era más que una persona que tenía una promesa, que cargaba una promesa, que aún no se había cumplido, pero ahora esa relación con Dios no importaba cuándo iba a llegar ese momento, pero él tenía una relación con Dios y esa relación hizo con que él se tornara un intercesor por Sodoma, a punto de decir al Señor, Señor, si tienes 50, si tienes 40, tú vas a destruir Sodoma. No, no destruyo. Y en esa intimidad, mira, el Señor respondiendo a Abraham cara a cara, mira que impresionante eso, a punto de que cuando llega a 10, Abraham entendió que no había ningún justo, nem su sobrino había de justo en la ciudad de Sodoma. Pero mira el poder de la intercesión, el poder de aquel que ora por un pueblo, por una persona, por un país, por una ciudad. Mira el poder. Si usted no cree en eso, ahora usted lo va a creer, porque por causa de esa intercesión de Abraham es que su sobrino es liberado y toda su familia no eran justos delante de los ojos de Dios, no tenía el derecho delante de los ojos de Dios, pero por la intercesión de Abraham eso llegó. ¿Para qué? Para que ellos fueran rescatados. Y ese ejemplo, ¿verdad? Que se pone de la esposa de Lot, se le ve una cosa bien clara. Ella no lograba dejar el mundo, sus placeres de Sodoma. Y por eso volteó atrás. El Señor dijo, no mire atrás, camine hacia adelante. Eso es una buena cosa que tenemos que observar, ¿verdad? Caminar hacia adelante, mirar a frente. Hay gente mirando para todos los lados, mirando gente, mirando lo que están haciendo, mirando las palabras. No, mira, hermano, si usted va a mirar gente, usted no sigue al blanco que es Cristo.
Porque la gente te va a fallar, la gente te decepciona, porque ele é como tú. Entonces, ¿ve? Ele é igualito a tú, te lleno de fallas. Porque si usted mira el otro que tiene, entonces ¿cómo te va a sacar la pajita del ojo del otro si tiene una clave ahí en tus ojos, ¿verdad? No, habla bíblico eso, no estoy hablando bobada. Entonces, usted está a veces mirando a las personas, desenfocando que es para mirar a Cristo. Ay, pero es que, pastor, es que tiene las personas, sí, las personas te ayudan a moldear ese carácter, ese mal carácter suyo, ¿verdad? Te ayuda a formar así, a forjar así un hombre, una mujer de Dios. Porque, mi hermano, si usted vence eso, usted va a llegar al cielo, ¿verdad? Porque si usted vence a esa gente, usted llega en el cielo. Pero si todo es un pero con la gente, no hay cómo vencer. La gente es la manera de que tú subas al cielo rápido, ¿eh? Porque te va moldeando, te va limpiando. Entonces, Abraham se torna ¿qué? Ese intercesor. Mira el nivel, va subiendo, ¿no? Pero Abraham, hermanos, y aquí es el punto que debemos todos nosotros ponerse en el zapato de Abraham. Esa fe madura de Abraham, ese nivel de intimidad con Dios, no significa perfección. Porque en el capítulo 20, usted va a ver que él nuevamente defrauda. Él nuevamente vuelve a mentir. Él nuevamente vuelve a decir que su hermana Sara es su hermana, no es su esposa, que era media hermana. Pero él vuelve a decir eso. Pero no con la intención de decir, oh, nosotros somos casados, pero es mi media hermana. Pero no, él simplemente niega que es su esposa y dice, y Abimelech de nuevo. La misma situación, el mismo error, la misma falla. Yo le dije semana pasada, hay una en la historia que rompe esa historia, ¿verdad? De mentiras y engaños. Pero ¿qué pasa con Abraham? La fe de él no fue inmune para que él no cayera, no tuviera sus errores. Por eso acabé de decirte, no mire a la gente, porque no hay perfección en nadie. No hay perfección en nadie. Usted no va a encontrar gente perfecta aquí en esa tierra, ni en la iglesia, ni en lugar ninguno. Usted va a estar buscando gente, usted va a encontrar gente que está buscando mejorar. La iglesia es el lugar donde yo trato de mejorar. Si usted va a un nightclub, o un bar, un disco, unas drogas y amigos y tomadera, ¿usted está buscando ser una mejor persona? No, usted está buscando divertirse, extravasar sus deseos, lo que usted quiera. Pero si usted viene y escucha una palabra como esa, usted no está tratando de mejorar y ser una mejor persona. Eso es lo que está tratando. La iglesia es el lugar donde yo trato de mejorar. Por eso usted no debe estar cobrando. Hay gente que, ay, aquele no llega, aquele no sé qué lá. Porque, hermano, nosotros no tenemos el poder de decir a la persona, tú tienes que hacer eso, tú tienes. Si el Espíritu Santo no le cambia, no le moldea, no le hace caminar, no le hace dar paso, yo no tengo ese poder. Yo quiero, y por eso predico, para que haya cambios en la mente, para romper ¿qué? Todas las ataduras, todos los argumentos que mi mente trae, yo tengo que romper a través de la palabra. La palabra rompe los argumentos. Todo lo que yo le estoy diciendo puede tener un poco efecto, pero tiene un efecto. Algo en su mente comienza a hacer efecto, porque esa palabra es poderosa. La palabra lo dice, Él es poderosa. Él es poderosa, Él es más cortante que una espada de doble filo. Y entra hasta la división del alma y del espíritu. Él es poderosa. No hay nada más poderoso que la palabra, por eso se predica la palabra. Y a veces queremos alabar, saltar y no queremos escuchar palabra, pero es la palabra que limpia, es la palabra que produce un efecto en su vida. Por eso que muchas veces en la hora de la palabra queremos dormir, porque hay un argumento en su mente, hay un desánimo en su mente. Yo veo de aquí de arriba gente durmiendo, pero no hay problema, yo sigo hablando igual, porque tiene que romper. Es un argumento, el enemigo pone en su mente ese desánimo, porque la palabra, por la palabra, Jesús dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, Por eso estáis limpio, es la palabra que purifica.
Es la palabra que limpia. No es que hermano ora por mí. No es por el hermano que ora por mí. Es por la palabra que usted estudia. Por la palabra que usted sienta y practica. Señor, esa es tu palabra. Eso está limpiando mi mente. Eso está purificando mi mente. Y el Señor quiere purificar en esa mañana. Vamos a matar ese malequita hoy. En nombre de Jesús. La fe madura no significa perfección. No piensa, ay, nossa, la pastora habló así. Uy, no debería hablar así. Es la pastora. Hermano, ¿usted cree, hermano, que yo no debía hablar así? La pastora también es gente humana. Y falla también. Y un montón no. Mejor que usted no sepa. Todo dia tem que ir lá, Senhor, perdona meus pecados. Até aquele que me são no culto, Senhor, porque tu sabes. Todo dia temos que pedir perdão, hermanos, porque fallamos a Deus todos os dias. Inconscientemente y conscientemente. Pero hoy es el día de que yo tomo esa posesión. Pero una cosa es segura, yo le voy a decir aquí. Dios cumple lo que promete. ¿Cuánto dice conmigo? Y esa es la cosa del pastor, ¿no? Diga conmigo. Habla a su hermano que está a su lado. Dios cumple lo que promete. Ok, diga a ti mismo. Dios va a cumplir lo que me prometió. Dios va a cumplir lo que me prometió. ¿Cuántos creen? Yo no lo veo mucho animado, pero así será. Y visitó Jehová a Sara así como lo había dicho. Después de un año, el Señor dio el cumplimiento de esta promesa. Y esa frase es tan poderosa. Así como lo había dicho. No como Sara creyó. No es como yo pienso. No es como Abraham imaginó. Ay, ¿verdad? Porque Sara pensó de una manera, vamos dar aquí a mi sierva aquí para que tenga un hijo. No es como ella pensó. Quizás no es como Abraham imaginó, pero era un propósito. No era solamente con la circunstancia que parecía indicar que podía ser o tal vez, pero la verdad es como Dios había dicho. Y si Dios habló, Él cumplió. 25 años después de espera nació Isaac. Abraham tiene 100 años y Sara 90 años. Qué cosa impresionante. Eso es para crecer nuestra fe. Eso es para decir a cada uno de nosotros, el tiempo no significa nada. Yo les dije otro día, yo decía, Señor, pues ya estoy quedando mayor, Señor, puede adelantar las cosas. Y uno siempre quiere adelantar, pero el tiempo de Dios es perfecto. Es que Dios quiere extender mis años, ¿sabe? Dios va a extender tantos que entonces necesito vivir bastante para ver todo. Yo digo, Señor, yo quiero ver el cumplimiento de la palabra en mi vida. Ya cuando parece que no va a pasar nada, ahí está el milagro. Hay bendiciones, hermanos, y en el proceso, ¿sabe qué va pasando? Dios te va llenando de bendiciones y muchas veces no estamos viendo lo que Dios está haciendo con nosotros. En el proceso Dios está dando, añadiendo, prosperando, bendiciendo a su pueblo. Está haciendo. Pero nosotros estamos enfocados en que yo quiero aquello, en que así se me dijo. Ay, Señor, si tú no me das, ay, yo no sé más qué voy a hacer. Tú ya me dijiste. Pero el Señor está en el proceso te enseñando, moldeando, trabajando. Pero la palabra se cumplió. Y la enseñanza mayor, creo que llega después de la promesa. Por eso, iglesia, prepárense, porque la bendición es grande. Pero eso no significa que las pruebas terminan. ¿Ok? Eso es una cosa que nosotros eso es la línea de la vida de Abraham. Que quiero que usted entienda que hubo un proceso maravilloso en la vida de él, de crecimiento, de fe y de promesa cumplida. Pero cuando él tiene la promesa, el Señor lo desafía a algo más grande, que es entregar su propio hijo, que es entregar a su hijo a un sacrificio. Ciertamente el Señor no quería la vida de Isaac. Ciertamente el Señor no quería sangre de inocente de Isaac. Porque no había, nunca hubo en la historia
que el Señor aceptaba sacrificios humanos. No hay. Pero lo que el Señor estaba aquí era probando nuevamente la fe de Abraham. Ya había un nivel tan alto de intimidad con Dios que ahora era a otro nivel. Lo más precioso que te di, ahora se lo da a mí. ¿Ah? ¿Será que estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos aquí están dispuestos? Aunque usted sabe que Dios es Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios puede hacer, pero ¿cuántos estamos dispuestos a ver nuestros hijos en una cama de hospital, enfermos, en desespero, en pasando por una situación de opresión, de demonios? ¿Quién está dispuesto a ver eso? Penso que mi mamá se desesperou muito quando eu la busquei desesperada, ¿verdad? Porque eu não tinha esperança, estava desesperada, com aflicciones en el alma. Imagine, mi mamá salió corriendo, fue a orar por mí. Naquele dia entreguei minha vida a Jesus. E me acuerdo que mi mamá quedava 24/7, porque a través del pánico, del trastorno de pánico que tuve quando vine al Señor, mi mamá tuvo que dejar todo lo que hacía. Yo dejé mi profesión, dejé mi carrera, dejé todo lo que estaba haciendo, dejé mi buen salario, dejé todo. Hasta la casa donde vivía en otra ciudad, dejé todo para volver a la casa de mi mamá y quedar en su casa día y noche, dependiendo de sus oraciones. Y mi mamá ahí orando por mí, orando, liberando, y oraba, y yo gritaba, mami, me voy a morir. Y mi mamá venía, me llevó a los doctores dicen, no hay nada. Pero quando terminou todos os exames, minha mamã disse, você sabe o que é, né? Então vamos orar. E foram 3 meses parada em la casa, não saía sola, minha mamã não podia sair, todo era com minha mamã, eu com ela não podia sair, eu não saía com nada. A única pessoa que eu confiava em minha vida era minha mamã, nadie sabia o que estava passando. E as irmãs oravam por mim. Hasta un día en un círculo de oración de mujeres, a la tarde que mi mamá hacía, a la mañana fui a orar, mi mamá hacía como un tiempo de ayuno y oración la mañana y de tarde era el servicio. Y cuando fui en esa mañana y yo dije al Señor subiendo para llegar a la iglesia, yo dije, Señor, yo no aguanto más, dame una victoria hoy, libértame. Y cuando fue en aquel día, eu me subi e de repente me acuerdo que minha mamã disse, Elizabeth, venga acá, vamos pararte no centro desse círculo aqui. E as irmãs me rodearam, todas poderosas, aí oraram por mim, todas as del moño atrás, assim, poderosas, com a espalda larga, ¿verdad? E oraram, e de repente eu respirava hondo, e eu solo hacía assim, e minha mamã repreendia, e me mirava e dizia, espírito de muerte, salga de ella, espírito de muerte, salga de ella, e de repente eu respirei, e minha mamã, eu vi um olor no ambiente, e um olor terrível, parecia enxofre, ¿verdad? Essa palavra? Azufre, y parecía azufre, aquel olor horrible. Y yo dije, mami, ¿qué olor es ese? Y mi mamá falou, usted fue liberada por un erupto. Y de aquel día adelante comencé a caminar. Y nunca dejé al Señor. Nunca más en mi vida quise volver atrás. A veces Dios necesita llevar al hombre hasta lo polvo, hasta lo último, hasta lo más necesitado. Y allí volví a mi vida normal, allí volví a estudiar, allí terminé una carrera, allí comencé a hacer cosas, allí comencé mi vida nuevamente como una nueva Elizabeth. No era más aquella Elizabeth llena de vicios, llena de deseos por el mundo, con pasiones por el mundo. Mi esposo me decía, cuando me conoció antes, y él me decía, usted ama el mundo, tú tienes pasión por el mundo. Y yo decía, yo nunca voy a volver a ser una cristiana, yo no soporto la iglesia. Pero así me hizo el Señor. Y dijo, ¿va a volver o no? ¿Qué quiere? ¿Qué estás esperando que Dios haga contigo? Porque Él va a cumplir su promesa. Meses antes de eso pasar, 2 años antes, Dios había usado mi propia madre para decirme, te voy a llevar a los Estados Unidos. Y yo,
¿qué Estados Unidos? No pensaba nunca en mi vida venir aquí, nunca. Incluso cuando llegué a ese país, nunca fue con intención de venir a ese país. Venimos por misiones. Y cuando mi mamá me dijo eso, ¿usted cree que voy a creer en eso? No. Pero la palabra se cumplió. Yo tenía 19 años y la palabra se cumplió exactamente 12 años después. Yo estaba aquí, en los Estados Unidos. 12 años se tardó. Pero yo estaba aquí, ya casada con mis 2 hijos y Víctor en el vientre. Dios a veces nos está probando. En el proceso somos provados, somos levados. Somos levados en ese proceso de decir, ok, Señor, yo ya no dejo más, yo ya no paro más. La fe obediente ve la provisión de Dios. La fe de Abraham, esa fe obediente, vio el cordero ahí en esa montaña. Como, yo no sé si las ovejas suben la montaña, se van hasta lo alto. Que yo he entendido que las ovejas no subían hasta lo alto de las montañas, y se queda así como en una parte más baja. Pero ahí en el monte Moriah, ¿ese fue ahí? El monte Moriah, donde fue sacrificado, que iba a ser sacrificado. Dios entró con la provisión. Porque Dios provee, hermanos. Ahí fue llamado el monte del lugar donde Dios proveerá. Por eso ir al monte, hermano, es bueno, porque Dios va a proveer allá en el monte, amén. Jehová Jireh. Cuando usted cante Jehová Jireh, ese es Dios proveerá de nuevo. Ese es el Dios que provee. Proveó para Abraham, provee para ti, provee para mí. La promesa de Dios no es solo para hoy. La promesa de Dios es para generaciones. Y por eso que Abraham, al fin de su vida, antes de partir, prepara la boda de Isaac. Manda buscar una mujer de dentro de su parentela. Y yo quiero decir eso a los jóvenes. De dentro de su parentela significa una persona con los mismos principios que tú. Hombres, muchachos y muchachas. Lo mejor no está afuera, lo mejor está aquí. Nossa, pero todos feios, así dicen. Las muchachas, nossa, no veo ni una niña así que me llame la atención. Sí, pero lo mejor está aquí. Porque no son las apariencias. Porque las apariencias que dice el mundo engañan. Por lo menos en mi país lo dice. Las apariencias engañan. Aquí es el lugar donde por lo menos esa persona escucha palabra. Aquí es el lugar donde esa persona está creciendo en Dios. No es afuera. No, yo lo voy a traer. Yo conozco a muchas personas que hicieron eso y su fin fue terrible. Divorcios y divorcios. El pueblo de Dios, el hombre y la mujer de Dios, jóvenes, busquen aquello que realmente está dentro de su parentela. Parentela, estoy diciendo, dentro de lo que cree usted, crea Él. Ah, não, ele é filho de pastor. Eu cheguei a ser novia de um hijo de pastor. Minha mamãe disse, não. Esses olhos de águila de minha mamãe eram terríveis. E me dijo, termina. E eu, ok. Estava no mundo, pero eu era bem obediente. Eso yo veo que fue lo que Dios me honró a mí en mi matrimonio. 33 años, voy a ser ese año. Un matrimonio feliz, bendecido, de paz. Nunca pensé en divorcio, nunca dormimos separados. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la obediencia vale mucho. Mi mamá me decía, y yo pues obedecía. Que me cuesta, ¿no? Más vale obedecer que sacrificar. Así dice la Biblia. Entonces yo obedecía. ¿Por qué? Porque mi mamá era una mujer de Dios. No es porque era una necia, porque yo conozco muchas mujeres necias. Entonces hay mujeres necias también. No es porque es madre que son sabias, porque hay mujeres necias. Tienen que buscar a Dios, tienen que buscar la sabiduría de Dios para dar dirección clara a su familia, a sus hijos. Hay una situación en mi familia y mi hija decía, ¿qué piensa? Y yo le decía, si yo no te dije nada hasta ahora, es porque todo está bien.
Porque si yo te digo algo, es porque tú sabes. Pero si yo no te dije nada, pues sigue adelante. ¿Eh? Y eso es importante, que sus hijos crean en la palabra que está en su boca, porque ve en ti un modelo. Yo predicaba viernes sobre generaciones bendecidas en la iglesia Jesús es Rey, sobre Loida, Eunice y Timoteo. Y eso es marcar generaciones con la bendición que nos acompaña a nosotros. Abraham sabía que se iba, terminó en buena vejez, pero antes mandó buscar la novia. Antes buscó una mujer para su esposo. Y dice que Isaac, cuando la vio, fue de frente para la tienda, ¿verdad? Acostóse con ella rapidito. Esa es mi mujer. Eran otras costumbres, hermano, ¿ven? Pero era la mujer. Las pruebas que hicieron, ¿verdad? El siervo, Eliezer, parece se llamaba, de Abraham, todo lo que él hizo le daba que era Rebeca. Y entonces fue la esposa de Rebeca. Y a través de Rebeca, ¿qué tuvo Rebeca? ¿Qué tuvo Rebeca? A Jacob, que dio la herencia, ¿cierto? Y dio las descendencias de las 12 tribus. Mire qué poderoso, hermanos. Todo eso tiene un sentido. La promesa de Dios en su vida no es para que solo usted disfrute, es para que generaciones sean, póngase de pie, es para que generaciones sean bendecidas, es para que todos vean como Dios ha sido fiel contigo y con tu familia. Un error suyo, así como de Abimelech, de Noemí, de Ruth, cuando vemos la historia de que sufrió toda la familia por las decisiones de un hombre, por decisiones que a veces tomamos. Tome buenas decisiones, cree en la promesa de Dios. ¿Y dónde está esa promesa, Señor Jesús? ¿Dónde está, Señor, esa promesa? La palabra, mi hermano. ¿Dónde está la promesa? Está en la palabra. Todas las promesas están aquí para ti. Ahorita no sé decir cuántas promesas son, pero después te voy a traer el número. Pero la Biblia tiene una infinidad de promesas de todos los géneros para ti y para tu familia. ¿Para qué yo voy a vivir en desgracia si la bendición está aquí, en Él? Servir a Él. ¿Qué voy a ganar con el mundo, con mis placeres, con mis amistades? Mira lo que dio sus amistades. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué le ha dado sus amistades? ¿Qué le ha ofrecido sus amistades? ¿En qué te ha prosperado sus amistades? Que se salve uno o dos, quizás que sea de bendición, pero los demás. Entonces, hermanos, vamos a creer en esa promesa, porque la promesa se cumple. Yo le pregunto en esa mañana, ¿verdad? ¿Usted cree que el Señor va a cumplir esa promesa en su vida? Si el Señor te llamó, si el Señor ya te dijo los planes que tiene contigo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabe que mi mayor temor era casarme con un hombre del ministerio? Era un horror para mí. Ya dije eso tal vez, pero le voy a repetir. Porque yo pensaba, ¿cómo va a vivir del ministerio? Después la gente decía que depende del dinero de la iglesia. Pero después que Dios ministra mi vida, comienza a ministrar, yo sabía que para casarme con Él, yo iba a tener que renunciar a lo mío. Yo era maestra de la escuela pública del estado. Y entonces, yo decía, yo no quiero, pero yo sabía que yo iba a tener que renunciar, porque a cualquier momento Dios lo iba a llevar a algún lugar que yo tenía que seguir. Y me acuerdo que eso lo hice, ¿verdad? El día que yo decidí que entonces pues iba a aceptarlo como mi novio, yo iba a tener que renunciar a lo mío primero, no lo de él, no era nada, era lo mío, mi deseo de estar con mi mamá, de servir, de todo, de estar en mi casa. Yo iba a tener que renunciar a todo. Y lo renuncié. Y la palabra de Dios siempre fue esa. Pero hoy más que nunca yo cosecho eso en mi vida. Más que nunca. Pasaron muchos años.
Pero hoy más que nunca, yo veo como la bendición me persigue, como está conmigo. Yo veo como el Señor me favorece. Pero no es porque yo soy la consentida de Dios, ¿no? Queremos decir eso, la engreída de Dios, la princesa, la reina de Dios. No, hermanos, es fruto de obediencia, de renuncia, de no tener que comer muchas veces, de no tener que hacer, que dar para mis hijos. Pero Dios en su gran misericordia nunca me dejó faltar nada, nada, nada. Usted ya sabe la historia, algunos ya saben. Pero Dios nunca permitió que faltara nada. No fue abundante en cierto tiempo, pero nunca faltó. Dios fue fiel en el poco. Y hoy yo veo la gracia de Dios. Y a veces me da miedo. Señor, ¿cuándo que eso va a parar, Señor? Para, no para, Señor. Siga mandando, la bendición. No para. Pero la fe puede ser probada muchas veces. La fe puede ser probada. Pero hay un nivel ya donde sus tensiones y preocupaciones ya deja de ser que va a faltar, que no va a faltar. Porque Dios va a proveer anyway. Essa coisa que o mundo vai acabar e está um terror e vai aqui e para allá. Que importa? Que se destruya mesmo. ¿Sabe por quê? Porque essa é señal, promessa de Deus que Ele viene por sua igreja. E ponto. E que nos vai livrar e que vai estar com nós. Mira que bendição. Mira como vive o cristiano, irmão. Vai na morte, no enterro de um não cristiano. Como é de desespero, grita, lei. E a morte do cristiano. Graças te damos, Senhor, porque Tu lo recibes em seus braços. Agora está gozando em seus braços, Padre. Que maravilha. Mira o descanso del cristiano. Quando muere alguém, saber que está. Por isso eu lhe dije outro dia que tuve um COVID aí. E eu disse, Senhor, já vou ver minha mamá. ¿Verdad? Eu estava pensando que já estava na punta já no cielo já. Mira o cristiano como vai pensando de sua vida, hermanos. Que maravilha. E assim deve pensar você. Cierra seus olhos por um momento. Eu não sei quais são as promessas e eu não sei quais são os desejos de seu coração, pero a palavra do Senhor diz: agrádate del Senhor, ¿verdad? Agrádate del Senhor e Ele cumprirá os desejos de seu coração. El mensaje ha terminado. Y si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que lo recibas hoy. Solo repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en el 1709 Old Easley Bridge Road, en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur. Y si no puedes visitarnos, busca una iglesia cristiana cercana a ti. Recuerda, Dios tiene grandes propósitos para tu vida.